Hola a todos, damos un minutito más que la gente se está terminando de conectar. Mientras damos un minuto más, los invito a que puedan poner en el chat de dónde se están conectando el día de hoy. Así vemos los distintos lugares geográficos. Gracias. Vamos a dar un minuto más y luego comenzaremos. Ok, we will start. Hello everyone. Hola a todos. Antes de comenzar, les recuerdo que este evento será traducido de manera simultánea del español al inglés y viceversa. Para acceder a la traducción, tienen que ir al icono de la interpretación que está en la barra de herramientas del Zoom y seleccionar el idioma que requieren. Ahora sí, hola a todos, es un gusto enorme encontrarnos en este día para compartir un tema tan inspirador e importante. Hemos recibido cientos de registros de personas de 24 países distintos. Ahí lo pueden estar viendo en el chat de dónde, de dónde se están conectando la gente el día de hoy. Y si bien pensamos en este evento como a nivel regional latinoamericano, muchas personas de otros continentes se han sumado, lo que nos pone muy felices de poder compartirlo con todos. Este evento es organizado por tres organizaciones: Stay True Organic, la editorial que publicó el libro de Economía según Rudolf Steiner en español y portugués; el World Goetheanum Association, que apoyó financieramente el costo de la traducción simultánea el día de hoy; y la Fundación Dinero y Conciencia, que tuvo la iniciativa de recomendar el libro y convocar a un grupo de estudio. Por si no conocen estas organizaciones, les presento muy brevemente a las tres. State True Organic es una editorial activista orientada a soluciones centradas en la práctica de la vida social, agricultura biodinámica, alimentación saludable, economías locales, construcción natural, política y negocios socialmente responsables, proporcionando alternativas inspiradoras para un cambio. La Asociación Mundial Goetheanum es una red formada por empresas, instituciones, iniciativas e individuos. Con base en el Goetheanum, en Suiza, a esta red global la une la antroposofía y la voluntad de trabajar conjuntamente por el futuro de la humanidad y la Tierra. La Fundación Dinero y Conciencia busca crear una nueva economía basada en la dignidad humana a partir del uso consciente del dinero. A partir de cursos, talleres y charlas promueve un cambio en las personas y en las empresas. También lidera la creación y el desarrollo de la banca ética latinoamericana. En breve les voy a compartir tres links, uno de cada organización, para que puedan, si lo desean, adquirir más información de las mismas. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Gary Lam y a Joan Melé. Voy a hacer primero una breve introducción y después les abriré los micrófonos. Tenemos el honor y el agrado de contar con la presencia de uno de los autores del libro justamente que vamos a presentar el día de hoy, que es Gary Lam, quien nos va a dar una presentación de algunos aspectos fundamentales de los contenidos del libro.
Gary Lamb lleva 36 años trabajando en la asociación Hawthorne Valley, al norte del estado de Nueva York. Actualmente es director del Center of Social Research, Centro de Investigación Social. La asociación incluye una granja biodinámica con una instalación de procesamiento de productos lácteos, panadería, tienda al por menor, formación de apéndices agrícolas y un programa de agricultura apoyada por la comunidad, conocido como CSA en español. Además, la asociación cuenta con una escuela Waldorf, un programa de formación de maestros Waldorf, un programa de estudiantes para que visitan la granja y un centro de investigación sobre ecología del paisaje agrícola. En este sitio, Gary ha trabajado como gerente de la tienda minorista, subdirector de la granja y administrador de la escuela. Es recaudador de fondos, coordinador de administraciones y profesor de economía en el instituto. Sus actividades laborales actuales consisten en completar el segundo volumen del libro Un camino hacia la creación sagrada, un compendio de las perspectivas de Rudolf Steiner sobre tecnología, dar presentaciones y talleres sobre las ideas de trimembración que trajo Rudolf Steiner y analizar la cuestión racial en Estados Unidos a la luz de la antroposofía. Gary ha escrito y editado numerosos libros sobre la trimembración social, la pedagogía Waldorf y la tecnología. Su publicación más reciente es On the Wings of the World, Conversaciones y relaciones humanas, aspectos internos de la ley social fundamental y el organismo social trimembrado. Gary es miembro de la Sociedad Antroposófica y la sección de Ciencias Sociales de la Escuela Superior de Ciencias Espirituales. Tenemos también con nosotros a Joan Melé, quien ha sido impulsor de este encuentro de hoy. Seguramente ya lo conocen, pero voy a hacer una breve introducción también. Joan Melé es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, banquero, conferenciante, escritor y consultor. Lidera el proceso de desarrollo de la banca ética latinoamericana. Con más de 40 años de experiencia en el sector de la banca, en el año 2015 renunció a su cargo directivo en Triodos Bank para promover la banca ética en Latinoamérica y dedicarse a la difusión sobre economía consciente, empresas sostenibles, antroposofía y educación. Este año también realizará su primer taller sobre cristología en México. Juan Botero, aquí a su servicio. Los acompañaré desde la moderación en este evento. Yo soy ex alumno Waldorf, soy sociólogo y trabajo junto con Joan para la Fundación Dinero y Conciencia y además también coordino actividades del World Economic Association para Latinoamérica. Ahí está. Antes de comenzar la presentación, quisiera agradecer especialmente a Martín Alonso de Stay True por la decisión de editar este libro que están viendo en pantalla y a las traductoras que hicieron posible la versión de español y portugués, María Rosa Costa Alandi y Silvinia Pinto Vasconcelos. Muchas gracias por este aporte tan significativo a todos los que nos interesamos por la obra social y económica de Rudolf Steiner y la llevamos también a nuestra profesión. Ahora sí, quisiera abrir el micrófono para saludar a Joan primero y contarles un poquito cómo vamos a estructurar el evento. Vamos a hacer unos breves comentarios de Joan, el por qué estamos hoy aquí reunidos y cuál es la intención que hay por detrás también, además de hacerles llegar este increíble trabajo en forma de libro que ha realizado Gary Lamb. También después tendremos la presentación de unos 30 minutos aproximados de Gary Lamb, unos comentarios también de parte de Joan sobre los contenidos, y luego abriremos a preguntas que puedan surgir de parte de ustedes. Para las preguntas, vamos a hacer que las coloquen en el chat y yo voy a ir trayendo algunas de ellas, supongo que unas 3 o 4, según como nos permita el tiempo. La expectativa es tener un evento de aproximadamente 1 hora. Hola Joan, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, noches a todos. Un placer saludarles y con muchas ganas de este evento y de lo que comenzamos hoy. No sé si ya puedo empezar, Juan, a contar un poco la historia. Sí, un poco la intención del grupo de Sí. estudio. Hace unos meses, Martín Alonso, que ya nos conocíamos porque
en la editorial, en Starry True, publicamos otro libro respecto al dinero y él me pidió que lo revisara y que hiciera un prólogo. Y ahora me pidió, decir, bueno, tengo otro libro muy interesante, me pidió que hiciera lo mismo, una revisión no de traducción filológica, porque tengo bastante trabajo con mi inglés, pero sí en cuanto a una visión de la economía y que hiciera el prólogo. Y cuando leí el libro quedé gratamente impresionado y me di cuenta del enorme trabajo y esfuerzo que hay detrás de este libro. Los que ya llevamos muchos años en la antroposofía, intentando profundizar en los temas sociales, en la trimembración, en la economía, nos damos cuenta de que probablemente es uno de los temas menos conocido o peor entendido de lo que dio Steiner, todo el tema de la economía. Y de hecho, en mis múltiples viajes por Latinoamérica, o también por Europa, en Suiza, Italia, España, me doy cuenta, sobre todo en las escuelas Waldorf, que es en donde más participo, pero también en otras iniciativas, siempre está presente el problema del dinero, de la economía y el grave error de que la gente cree que tienen problemas porque no tienen dinero y que si tuvieran dinero se acabarían los problemas. Y esto los que ya somos veteranos nos damos cuenta de que es un error de concepto y que es sumamente necesario empezar a entender un poco más todo el tema de la economía, pero la economía como algo vivo, ¿no? Que se explica en el libro, en el prólogo y en el contenido del libro. Quizá por esto es tan difícil el tema de la economía. De hecho, nosotros en la Fundación Dinero y Conciencia tenemos un curso de profundización sobre el curso de economía de Rudolf Steiner. Esto lo lidera, lo dirige uno de los compañeros que probablemente hoy está escuchando. No lo veo porque somos más de 200. Es Juan Ignacio Cristi. Y que si de este grupo de estudio que estamos creando sale gente que quiere profundizar, bueno, desde la Fundación seguiremos haciendo cursos de profundización, ¿no? Porque necesitamos cambiar nuestra visión del mundo social y económico. Inclusive personas que llevan años en la antroposofía, en cuanto a sus ideas, probablemente tienen unas ideas nobles, unos ideales, unos sentimientos de acuerdo con la antroposofía, pero el comportamiento con el dinero en todo el aspecto económico es totalmente contradictorio. Personas individuales, instituciones antroposóficas, evidentemente no daré nombres, no quiero entrar ahora aquí en comentarios que parezcan críticas, pero sí que requieren un análisis profundo y al leer el libro y entusiasmarme, digo, sobre todo una profunda admiración y agradecimiento a Gary Lam y a Sara, que no sé cuánto puso uno al otro, pero colaboraron entre los dos, porque han hecho un trabajo enorme de ver toda la obra de Rudolf Steiner. Una de las ventajas de Steiner es que no lo da todo hecho en un compendio, te estudias y ahí está todo, te lo da todo disperso. Esto a veces lo agradeces, lo dices, bueno, así me permite que yo pueda ir investigando por mi cuenta. A veces dices, hombre, lo podría dar un poco más arregladito, porque te da una cosa aquí, otra allá, y está todo muy disperso, muchísimos libros. Y Gary Lama ha hecho un trabajo increíble de buscar lo esencial de Steiner, en qué libros está. Luego al final da una cantidad de bibliografía para poder profundizar. Y están ordenados los temas de tal manera que permiten ir entrando poco a poco y profundizando en todo esto que estoy diciendo. Y entonces pensé, ¿por qué no crear un grupo de estudio? Ya de entrada, quiero decir, estamos proponiendo crear aquí un grupo de estudio. Esto no va a ser un seminario, un workshop dado por nosotros, sino que la idea es que cada persona estudie en casa, pero además nuestro ideal sería que se formaran grupos de estudio, grupos de trabajo locales, quizá en una escuela, algunos padres y maestros, en diversos lugares, en donde, por ejemplo, hoy tenemos la primera sesión con Gary Lam que presenta el libro. Dentro de 2 semanas tendremos la siguiente con la primera lección. Sería bueno que la gente durante la primera semana estudie en casa y que el próximo miércoles se reúna un grupo de personas para comentar lo que han vivido, profundizar de tal manera que cuando tengamos aquí el primer encuentro, la gente ya viene con qué dudas tengo, qué no he entendido, qué me parece esencial. O sea, la idea sería crear un tejido de conciencia, además muy bonito, digo, porque independientemente de los países, algo intangible, pero un grupo de personas en diversos países
trabajando juntos la conciencia sobre la cuestión social, la triunviración y el dinero, esto provoca cambios en el mundo. Si realmente creemos lo que estamos estudiando en antroposofía, que a nivel espiritual todo está conectado, este trabajo, si lo hacemos conscientemente, lo hacemos con entusiasmo, con amor, con interés, no solo para nosotros, sino para que irradie al mundo, esto tendrá efectos. Entonces pensé, bueno, propongamos esto, a ver cómo responde la gente, a ver si hay interés, hagamos una presentación. Bueno, la primera respuesta ha sido sorprendente. Ya no tengo las cifras exactas, pero Juan me dijo que había como más de 800 inscritos. También sabemos, los veteranos, de que el entusiasmo en las inscripciones luego no es el mismo en el mantenimiento del ritmo. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, aquí hay más de 200 personas, 281 en este momento, lo cual me parece maravilloso si lo conseguimos mantener. Entonces, la idea sería esta, ¿no? Poder profundizar en todo esto y entrar en uno de los temas más importantes. Steiner en algún momento dijo, o entendemos la cuestión social y resolvemos la cuestión social, o nada será suficiente, ni la propia pedagogía Waldorf, que en las propias escuelas Waldorf, hablo en general, que nadie se moleste, si alguien se molesta, pues no me refiero a su escuela, hablo en general. La propia pedagogía Waldorf, cuando tocamos el tema social y económico, entra en contradicciones, porque no está o no está suficientemente en la formación de maestros. Repito, no es una crítica, es decir, una llamada a hagamos algo para mejorar todo esto, ¿no? Y más ante acontecimientos que se aproximan y que hoy no toca hablar de ellos. En una próxima charla independiente de esto ya lo haremos, cosas que avisó Steiner que tocan ahora. Justo dijo, poco habrá transcurrido un poco del tercer milenio, que pasarán cosas y requerirán que hayamos profundizado muchísimo en la cuestión social y económica. Repito, de esto hablaré en otra charla, hoy no toca. Entonces, todo esto llevó al ánimo de decir, bueno, propongámoslo, a ver si la gente se anima. Os habéis animado muchísima gente. Entonces, la propuesta es esto. Trabajo individual en casa. A la semana siguiente intentar crear grupitos, igual 2, 3, 5, 10, 15 personas. No es tan importante el número como el coraje, la fortaleza de mantenerlo. Y a la otra quincena, ya luego pondremos aquí las fechas, Juan ya irá avisando, poner en común cada uno lo que hemos hecho. Nosotros haremos un poco de moderadores. Tengo mucho interés en decir, no es un seminario que voy a dar yo, ya doy otros, este no. La propuesta es que cada uno trabaje y aunque solo sea traer dudas, oye, he leído, no he entendido nada, tengo dudas, perfecto, pues compartamos las dudas. Este es el propósito. Creo que es muy importante, repito, que esto lo podamos hacer y llevarlo luego a los lugares donde estamos en nuestros puestos de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras empresas, tener coraje para poder llevar esto adelante, ¿no? Esta ha sido la intención, repito, y espero que pueda seguir adelante. Hoy no me toca hablar a mí, o sea, vamos a dejar Gary Lam, que nos va a presentar el libro. Aparte del día de hoy, son 11 capítulos, por tanto, en total serán 12 sesiones, la de hoy y 11 más, y espero con esto habremos dado una aproximación y un ánimo para que la gente siga profundizando en otros ámbitos, en otros niveles. Por mi parte, de momento lo dejo. Vamos a dejar la palabra a Gary Lam, que es el protagonista de la sesión de hoy, y luego al final, entre todos, ya volveremos a interactuar. Muy bien. Gracias, Joan. Aquí tienen la información visible en la pantalla. Vamos a comenzar en 2 semanas, como decía Joan. Va a ser una reunión por capítulo. Y también les dejé en el chat. ¿Sí? ¿Escucha, Joan? También les dejé en el chat a Juan, disposición. perdona, yo no sé si Sí, me dime. pasa, pero yo en pantalla veo una raya blanca en medio nada más. A ver. A ver, un segundo. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. A ver, ahora sí está cargando. ¿Ahora sí, Joan? Vale. Bueno, perdón por el desperfecto técnico. Aquí tienen la información del grupo de estudio que va a comenzar en 2 semanas, como decía Joan. Así que están todos bienvenidos.
Vamos a enviar toda esta información después por mail, así que no se preocupen si no llegan a entender exactamente cómo hacen para sumarse. Ahora sí me gustaría pasar a la presentación de Gary. Gary, tienes que abrir tu... Eso. Bueno, muy bienvenido, Gary, a estar aquí con nosotros compartiendo algunos aspectos que tú consideraste esenciales para dar una primera aproximación al trabajo de este compendio. Así que anticipadamente te agradezco la predisposición a estar aquí con nosotros. Okay. Bueno, ¿me pueden escuchar todos y todas? Maravilloso, entonces. Bueno, les agradezco a todos y todas por la oportunidad de compartir un trabajo de muchos años para este libro en particular. Y voy a traerles tres ideas o enfocarme en tres aspectos del libro. Y estos aspectos no son típicamente una parte de la teoría económica tradicional. Pero antes de entrar en esos aspectos, quería ponernos en contexto de dónde estamos en la evolución humana. Rudolf Steiner describe esta como la era de la conciencia y el alma. Es una era en la que el individualismo se fortalece cada vez más, se hace muy fuerte. Y con este individualismo vendrá una creciente fortaleza de las fuerzas antisociales en cada uno de nosotros. Una de nuestras tareas principales como seres sociales es trabajar y transformar y trascender estas fuerzas antisociales. Y quiero leerles un breve extracto sobre esto. Tengo que buscar otros anteojos para poder leerlo. Y es, de hecho, algo que viene del prefacio al libro principal de Rudolf Steiner sobre la que se llama en inglés la renovación social, que es sobre la trimembración social. Y esto es del prefacio. En tiempos modernos, la sociedad humana ha entrado en una fase en la que las estructuras sociales continuamente dan lugar al crecimiento de las fuerzas antisociales. Esto tiene que ser superado una y otra vez. Así como no existe un alimento que satisfaga permanentemente el hambre, tampoco existe un remedio universal para nuestros males sociales. Pero las personas pueden juntarse para por formar comunidades en las que las interacciones vivas de los individuos puedan repetidamente dirigir su existencia en una dirección social. Entonces, para desarrollar organizaciones responsablemente socialmente responsables, escuelas, lo que sea. Bueno, es un proceso continuo. Les voy a dar un poco de contexto sobre cómo este compendio fue realizado. Sarah Hearn y yo, Sarah Mecca en este momento, revisamos todos los ensayos y clases de Steiner hasta el 72. Culminó en lo que se llama las economías de las lecciones de economía mundial en el 82, pero fue a Inglaterra y dio unas clases más sobre la trimembración social en 1972 también. Pero uno tiene que volver a 1904, 5, 8, 6, cuando Steiner todavía estaba conectado con la sociedad teosófica e introdujo en las lecciones esotéricas lo que llamó la ley social fundamental. En primer lugar a la escuela esotérica y luego escribió un ensayo de 3 partes llamado en inglés Anthroposophy and the Social Question, Antroposofía y la cuestión social en español. Y hablaré un poco sobre esto,
sobre esta ley social fundamental en un momento. Pero en primer lugar quiero ver las ideas de Steiner sobre la trimembración social y luego ver la ley social fundamental y luego ver sus conceptos de asociación económica. Vamos a comenzar con imágenes estructurales más amplias y luego entraremos en el desarrollo y luego las relaciones sociales. En desarrollo interno, la interconexión, relaciones interpersonales con otras personas. Son tres aspectos entonces, en cualquier emprendimiento diría, para crear una iniciativa basada en la antroposofía. Entonces, pasemos a la próxima diapositiva, por favor, sobre la trimembración social. ¿Se ve bien? Bien. Entonces, esto es u- una de las técnicas que desarrollé, que creo que funciona bastante bien, es trabajar con comparaciones y contrastes, más que hablar puramente sobre la teoría y las ideas sociales de Steiner, la trimembración social o la división de la sociedad en un organismo triple. Vamos a ver las formas y contrastarlas. Y desarrollé una técnica enseñando en un secundario economía en una escuela Waldorf aquí en el Valle de Hawthorne. Una de las sugerencias o indicaciones de Steiner sobre cómo trabajar con estudiantes de secundario es trabajar ofreciendo comparaciones y contrastes y permitiéndole a los estudiantes descifrar cómo se vinculan a estos diferentes aspectos para que formen sus propias opiniones, pero de una forma objetiva. Nosotros como profesores secundarios, maestros de secundario, no tenemos que decirles esta es la forma que tiene que ser. Les decimos así es el mundo y les damos información adicional. En la fila superior de estos gráficos voy a mencionar solamente el capitalismo privado y el socialismo. El fundamentalismo, de alguna manera, se intervincula también. Así que el capitalismo privado, que es la forma dominante de la economía, de la actividad económica en el mundo hoy, en la cual la economía, como se ve aquí en el gráfico, la economía es básicamente el sector dominante en la vida social. Y cuando vemos la economía, el Estado por debajo y la cultura por debajo, no es que esos sectores no, esto no es algo específico de Rudolf Steiner. Diría que todos o casi todos, con los cursos empezando en la universidad o en un terciario que ven el desarrollo social, la economía, reconocen esos tres sectores. Esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es cómo deberían relacionarse estos sectores, según Rudolf Steiner, y cuáles deberían ser las dinámicas entre esos tres campos. Entonces, en el capitalismo privado en general tenemos una situación donde la economía domina las otras dos esferas, comenzando con el gobierno, el Estado o el campo de lo político. Incluso en el tiempo de Steiner, ese fue el caso. Dijo que los políticos eran marionetas. Lo que sucede es que cuando la economía domina al Estado e influencia a quién es elegido, qué leyes se aprueban, muchas veces tenemos sistemas de educación estatales que en gran medida es una reflexión del interés económico, mientras que en la educación Waldorf queremos fomentar a los niños a que encuentren su propio destino y una forma de descifrar el mundo por sí mismos. Cuando existe esta dominación de la economía del Estado a la cultura, incluyendo la educación dentro de la cultura, bueno, es algo como
una presunción de que lo más importante sobre lo que tenemos que aprender son las prioridades económicas. Ahora bien, por oposición o en contraste con el capitalismo privado, tenemos el socialismo, que tiene su razonamiento. El sector principal suele ser el Estado, y el Estado determina gran parte de la economía, la producción económica. Rusia tuvo estos planes quinquenales para la agricultura, determinando qué se debería producir y cuánto. Entonces, la inteligencia, digamos, surge del Estado en relación a la economía. Y ahora voy a saltar al organismo de trimembración social. Steiner fue muy vehemente con la idea de que ninguna de las esferas debería dominar a la otra. Cada uno de estos sectores, la economía, el Estado, la cultura, incluyendo la educación, tiene algo vitalmente importante para contribuir a la sociedad. Y si, digamos, la economía domina al Estado, bueno, eso es una reflexión de un interés económico, y la cultura y la educación son un reflejo de esas otras dos esferas. Y luego, eso limita nuestra vida cultural, la daña, no permite el desarrollo libre que debería tener cada generación nueva. Las nuevas ideas que queremos que surjan es lo que cada nueva generación trae. Y si nuestro sistema educativo presume que la prioridad es la vida económica, nos estamos autolimitando, estamos recortando la tarea que los niños deben encarnar, decidir qué quieren hacer y qué quiere hacer su generación, qué quiere contribuir su generación. Cada uno de estos sectores son igualmente importantes y cada uno tiene su propósito único, su jurisdicción y su administración. Entonces, el Estado no debería ser el administrador de la cultura, ni de la educación. La educación debería tener su propia administración. Esta forma de enfoque permitirá que cada uno de estos enfoques cumpla con su propósito superior, diría. Eso solo puede suceder si en nuestra vida cultural, nuestro sistema educativo, cada niño, cada niña puede desarrollar sus capacidades plenas. Su vida cultural es el elemento renovador tanto para la economía como para el Estado. Continuemos. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Bien. Entonces, la ley social fundamental. Como dije, Rudolf Steiner trajo esto en primer lugar en la escuela esotérica, donde el nivel superior de enseñanza espiritual en esa época fue en ese círculo. Es más tarde que lo plantea en un ensayo y luego también empieza a dar clases públicas al respecto. Y es realmente doloroso, diría, que en la última parte de su ensayo sobre la ley social fundamental que publicó en una revista que él editaba, dijo que él continuaría en el próximo número, continuar ese trabajo en el próximo número. Y no volvió a escribir al respecto hasta que reapareció en el contexto de la trimembración social. Y esto diría que es una forma de limitar lo que Steiner trató de hacer. Trató de traer nuevas ideas. Si la gente no se interesaba en esas nuevas ideas, no las impulsaba, seguía la próxima. Pero cuando llegó la trimembración social, hubo un interés renovado, así que pudo volver a introducir esa idea en su campo de ideas económicas. Entonces, la ley social fundamental, como dice aquí a la derecha en inglés, es un principio espiritual antiguo. Este principio, esta ley, tiene milenios. Se conocen los siglos del gran misterio y ahora tiene que ser tomado de forma consciente en nuestro campo económico. Y voy a leer lo que dice aquí, y esto es un parafraseo de
varias traducciones de la obra de Rudolf Steiner. La prosperidad y el bienestar de una comunidad o sociedad será mayor mientras mayor sea la producción económica y los servicios desempeñados para otros, basados en el interés y el cuidado por otras personas. Altruismo. Volveré sobre esto en un momento. Por contraste, mientras más trabajo esté basado en el interés propio y en el egoísmo, más habrá pobreza, necesidad y sufrimiento en algún lugar, en algún momento en el planeta. Entonces, lo que tenemos aquí es, de hecho, lo opuesto al capitalismo privado y el concepto del libre mercado, donde se plantea que mientras más trabajemos por nuestro propio interés, mientras más productiva sea la gente, mientras más riqueza exista en la sociedad, será todo alineado. Bueno, esto está opuesto a esos fundamentos típicos de la economía de libre mercado. Ahora bien, tengo una pequeña nota aquí. Requisitos, desarrollo interno y estructuras asociativas. Entonces, ¿qué hacemos con este principio espiritual antiguo que requiere el interés por otras personas? Steiner incluso llegó a decir que lograr un mayor interés en otras personas es la base de toda vida social. Esta es una capacidad que tenemos que trabajar continuamente para desarrollar más y más interés en otras personas. Por otra parte, la peor característica es la apatía o la indiferencia. Steiner dijo, de hecho, que la apatía o la indiferencia es la forma superior de la maldad. Se puede decir que siguiendo el principio espiritual es una forma de contrarrestar, digamos, las fuerzas oscuras y traer prosperidad y salud y riqueza a la mayor cantidad de personas posible. La cuestión es cómo hacemos eso. Vamos a mirar entonces la imagen un segundo. Tenemos allí personas conectadas a la producción de alimentos, abrigo y ropa. En general, yo pienso que si queremos trabajar con la idea de trimembración de Steiner y sus ideas económicas y adherir a la ley social fundamental, probablemente los mejores lugares para comenzar son con la producción de alimentos, vestimenta y hogares, y esos campos económicos. Arriba tenemos un panadero haciendo pan, alimento, tenemos un horma de pan o el albañil que está construyendo una estructura de una casa en su entorno de trabajo y también tiene un pan detrás y alguien que está haciendo ropa. Cada uno de los campos tiene algo de lo que las otras personas están creando. Entonces es una imagen muy simple para ilustrar cómo la sociedad trabaja en conjunto con alimento, vestimenta y la construcción de hogares. Así que avancemos a la próxima, por favor. Bueno, asociaciones económicas. Antes de escucharme, bueno, escúchenme primero y no miren lo que dice en pantalla. Pensemos en cómo se hacen las decisiones en una economía típica de libre mercado, lo que llamamos libre mercado típicamente. Una de ellas es, como mencioné, la mejor motivación en el libre mercado es el interés por uno mismo. ¿Dónde está la inteligencia en un libre mercado? ¿Cómo se toman las decisiones en términos de cuánto producimos, qué producimos, cuáles son los precios? ¿Quién toma esas decisiones? En teoría, la teoría del libre mercado serían las fuerzas de demanda y oferta en una economía de mercado. Son fuerzas irrestrictas las que resultarán en los mejores precios,
la forma más veloz de llegar a las personas. Entonces, la inteligencia aquí sería la inteligencia de un mercado desregulado. Mientras que las ideas de Steiner plantean que las decisiones sobre qué producir, cuánto producir, los precios y todo lo demás tienen que ser tomadas de forma consciente por la gente que representa todos los sectores dentro de la economía. Entonces leeré ahora la columna a la derecha, productor, distribuidor, consumidor y sus asociaciones. La relación de mercado debe ser superada por asociaciones que regulen el intercambio y producción de bienes. Debe haber representantes de los sectores, de cada uno de los subsectores de la economía, que son la producción, el consumo y la distribución, que se reúnan, ¿verdad? Y esas asociaciones, representando esos tres aspectos principales de la economía, se reúnen para discutir los precios, cuánto producir, los estándares de calidad, todo ese tipo de cuestiones. Es un enfoque consciente, colaborativo, asociativo. No se le deja a los caprichos del mercado o lo opuesto, a empresas que tengan el monopolio de un sector de la industria, por ejemplo. Es el involucramiento individual, compartir ideas. Este es el organismo principal para tratar de construir si queremos transformar la vida económica. Esta idea de reunir representantes de los distintos aspectos de la economía. Claro que hay muchos otros subconjuntos entre el productor, el distribuidor, el consumidor, el procesamiento, por ejemplo, de los alimentos, pero esos son los aspectos principales. La cuestión entonces es cómo se toman esas decisiones. Vamos a la imagen, una imagen simple otra vez. Abajo a la izquierda tenemos, parece que son dos personas cosechando manzanas, están cosechando manzanas, así que tenemos el aspecto de producción allí, producción agrícola. Luego, arriba, en la imagen superior, tenemos un mercado, una feria, donde los productos de la producción económica son vendidos y los consumidores se acercan para adquirirlos. Y luego tenemos a la derecha la familia reunida consumiendo esos alimentos que pueden haber obtenido de esa distribución en la feria, que lo obtuvieron a su vez de los granjeros, de los agricultores. ¿Y qué es lo que los conecta? Tenemos esta pequeña mesa en el medio con tres personas distintas y esto es el corazón, el alma de toda la economía. Son, bueno, la persona a la derecha, digamos que es una representante de los consumidores, la gente que consume los alimentos. La persona en el centro, arriba, es el representante de la distribución, del sistema de distribución. Y la persona a la izquierda es representante del aspecto de producción, en este caso producción agrícola. Entonces, lo que tenemos allí es una situación donde los que representan los distintos campos se reúnen y discuten, digamos que es algo local o regional, y están hablando sobre la producción de vegetales, por ejemplo. Entonces, los productores agrícolas están en la mesa y puede no ser un solo agricultor o no solo un distribuidor, puede haber un conjunto de personas, de representantes, diciendo, comencemos con el consumidor. Por ejemplo, el consumidor diría, este es el tipo de vegetales que queremos este año, esta es la calidad que queremos. Entonces inicia el diálogo y el productor, el agricultor del lado izquierdo dice, bueno, está bien, eso suena bien, pero el precio que quieren pagar no cubre mis costos. Si quieren esa cantidad, esa calidad en estos periodos, bueno, y está también el distribuidor tratando de ayudar en la negociación. Lo que sucede es que hay una conversación consciente
sobre cómo obtener el precio, qué producir, cuánto producir. Esta es una forma muy simple, pero puede extrapolarse a aspectos mucho más amplios de todos los sectores. Entonces, productor, consumidor, distribuidor. Hay un par de ejemplos. Podemos pensar lo que nosotros llamamos el movimiento de la comunidad que apoya la agricultura. Es un movimiento que es como un inicio de este principio asociativo en el campo agrícola. También creo que consideraría el movimiento del comercio justo, que también trabajaría de esta forma. Como yo mencioné, enseñaba economía para el secundario y llevaba a los estudiantes de viaje de estudios y uno de los viajes que hacíamos era al área de Boston, a una organización que se llama Intercambio Igualitario, Equal Exchange en inglés. Es básicamente, o era en ese momento, un procesador y distribuidor de café. Y los organizadores de Equal Exchange, esta asociación, originalmente eran gerentes de cooperativas de alimentos. Y en un cierto punto, en un cierto momento, sentían un poco culpables de lo que estaban haciendo en las cooperativas de alimentos, porque era una cooperativa de consumidores, estaban preocupados con lo que querían los consumidores y necesitaban, y qué precios querían pagar. Pero sintieron que si queremos tener una economía social, pensaron tenemos que expandir nuestra conciencia más allá de nuestro grupo como consumidores. Empezaron Equal Exchange, este proyecto, y pensaron un producto que mucha gente de los Estados Unidos quiere es café, ¿verdad? Entonces, establecieron un sistema de comercio justo donde trabajaron con cooperativas en América Central y del Sur y determinaron qué tipo de ingresos necesitan por lo que están haciendo y obtuvieron sus perspectivas. Y luego regresaron a su cooperativa o su empresa en Boston y volvieron a hablar con la cooperativa y dijeron cuánto están dispuestos a pagar porque los agricultores en América Central y en Sudamérica dicen que necesitan este dinero. Otra cuestión es que se convirtieron en distribuidores. Entonces, eran un sistema de distribución. Conscientemente trabajaron para generar diálogos conscientes entre los tres sectores. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, fue que le pagaron a algunos agricultores en América Central para que viajaran a Estados Unidos y que recorrieran las cooperativas de alimentos y compartieran sus historias, para que también los consumidores se acercaran y fueran a América Central y vieran otras cooperativas. Perdón, perdí la diapositiva. ¿Otras personas dejaron de verla? Sí, perdón, ¿quieres verla de nuevo? Sí, por favor. Ya casi termino. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ese fue un ejemplo a donde pude llevar a mis estudiantes de secundario y mostrarles esta empresa que estaba realmente preocupada por todos los aspectos, los productores, los distribuidores y los consumidores. Así que ese fue un muy buen aspecto que uno puede mostrarle a la gente. A la derecha, donde tenemos el texto, dice, la relación de mercado de la economía comunitaria debe ser superada por asociaciones que regulen el intercambio y producción de bienes. Ya no se trata del libre mercado, de la oferta y demanda, por un lado, o monopolios determinando todo. Debe haber representación de los tres sectores, colaboración en las decisiones. Un aspecto adicional que quiero agregar aquí al final es que en todo esto la tierra, la fuerza de trabajo y el capital no deben ser ya tratados como commodities, son elementos subyacentes
en todas las asociaciones económicas. Tenemos que eliminar el aspecto de la tierra considerada como una commodity. No debería ser tratado como algo para el lucro económico. Los obreros, los que trabajan, no debe ser tratado como una commodity y el capital para esto tampoco. Esto es otro aspecto socioeconómico. Entonces, estas son pistas de de la dirección en la que Rudolf Steiner avanzó en su pensamiento económico, en sus tratados, en sus clases. Y creo que voy a detenerme aquí y ver qué tipo de preguntas surgen. Muchas gracias, Gary, por esta presentación e introducción al libro. Para seguir, lo que vamos a hacer es darle a Joan la posibilidad de hacer quizás dos comentarios breves sobre los contenidos, que sé que es parte también de su vida y su trabajo. Y mientras Joan hace estas palabras para sumarse a lo presentado por Gary, tienen la chance de dejarme en el chat algunas preguntas que puedan haber surgido a partir de la presentación de Gary, ¿sí? Las preguntas más respecto al grupo de estudio, links para comprar el libro y tal, déjenmelo al final que les voy a volver a pasar los links y si no les van a llegar por mail. Es solamente alguna pregunta referido a lo expuesto por Gary recién. Así que, Joan, unos minutitos contigo para ir cerrando. Sí, solo como un pequeño resumen, ¿no? Pues, las ideas importantes que ha transmitido Gary. La primera, cuando ha hablado de la ley social fundamental, interesante saber que el concepto, esta idea o este principio ya estaba en los antiguos centros de misterios, quizá formulada de otra manera, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, también estamos diciendo que lo que antes se hacía en centros de misterios escondidos, la iniciación que se hacía en templos, podríamos decir que hoy los nuevos templos son nuestras empresas, nuestras iniciativas, en donde el camino iniciático lo hacemos en el encuentro social entre nosotros y con la tierra. Por tanto, que hay que tomar todo esto como algo sagrado, ¿no? Entonces, este es un tema y algo que es muy importante, con lo que yo también me encuentro, antes decía, ¿no? Cuando viajo y las escuelas Waldorf me piden participación, me dicen, ¿tú nos podrías ayudar a aplicar la trimembración social pensando que es como una fórmula, un método que se puede aplicar? Y no es así. O sea, es una manera de entender cómo es una vida saludable de este organismo social y él ha dicho algo fundamental. O sea, sí, hay que crear estructuras económicas, asociativas adecuadas, pero simultáneamente es igual más importante, para empezar, un trabajo de desarrollo interior. Si no hay un trabajo de desarrollo interior, es imposible, por muchas estructuras que creemos, no va a funcionar jamás. Y esto es muy interesante porque en el libro, ya en el primer capítulo, ya habla de todo esto. Hay ejercicios muy interesantes. O sea, el libro, la verdad que da margen a trabajar muchísimo y, y también podríamos entenderlo como un encuentro con las propias contradicciones, o si queréis, cuando hablamos del tema del dinero, un poco ver nuestro propio doble, ¿no? O ver, si queréis, incluso el guardián del umbral, tal como nos explica Steiner en cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores, en el penúltimo capítulo, esta imagen horrorosa, a veces que se puede presentar diciendo, bueno, yo soy tú, lo que todavía no has transformado. Una parte de esa imagen del guardián la encontramos cuando trabajamos con el dinero. Ahí salen nuestros miedos, contradicciones, ambiciones. Por eso en sí mismo es un trabajo de autoconocimiento y de desarrollo interior que tiene que ir compaginado con el desarrollo de estructuras asociativas, ¿no? O sea, está como primera parte. El segundo punto, estas estructuras asociativas, eh, también es fundamental, porque digo, si pudiéramos aplicar una fórmula, ¿no? Si la trimembración social fuera una fórmula, no capitalismo, no socialismo, no fundamentalismo, esta es la fórmula. Si fuera fórmula, iría directo agrediendo a nuestra propia libertad individual, o sea, sería una contradicción en sí mismo. No puede ser una fórmula. O sea, tiene que ser un encuentro humano. Esta es la tarea de esta época, que me lo ha comentado, ¿no? El desarrollo del alma consciente. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, de los demás. Cada decisión que tomamos económica, ya igual si es comprar, si es prestar, si es invertir, si es donar, tenemos que preguntarnos, tomar conciencia, no solo cómo me afecta a mí, sino cómo afectará a los demás, cómo afectará a la tierra, ¿no? También, casi no lo he comentado, pero estaba en el slide que he presentado, como también algo que es fundamental, y esto costará,
y tendremos que ver cómo lo hacemos para corregir este grave error histórico. Cuando habla de tierra, trabajo y capital, no podemos tratarlos como una mercancía, como un producto. Y hoy compramos y vendemos el trabajo, compramos y vendemos la tierra. Esto es uno de los errores más grandes que produce más dolor en la vida social y económica. Por lo tanto, el crear estas estructuras económicas asociativas que pueden funcionar, al menos de momento todavía, ¿no? Independientemente de los gobiernos de los estados, todavía podemos establecer entre nosotros relaciones libres. El mercado, a veces dicen es que el mercado tiene leyes, el mercado no obliga a comprar lo más barato posible y a vender lo más caro posible. O sea, no es una ley del mercado, es un comportamiento. Nosotros podemos elegir un comportamiento diferente, un camino hacia la libertad, en donde esta imagen, ¿no? Nos sentamos a la mesa diagonal, tú qué necesitas, yo qué necesito, cómo lo hacemos, y no es ni el liberalismo que cada uno haga lo que le dé la gana, porque nos lleva a un mundo de superproducción que destruye, que no tiene sentido, o una economía totalmente dirigida con el socialismo, que no te deja, te asfixia, que no te deja mover. Esto nos lo deja en nuestras manos, lo cual es maravilloso, pero digo, requiere un trabajo interior, ¿no? Estos son como los puntos esenciales que él ha presentado. El libro desarrolla muchísimo más, pero repito, lo que decía al principio, ¿no? Importante trabajarlo individualmente, importante crear grupos de diálogo, de discusión, y luego, pues cada 15 días encontrarnos, ojalá tantos como hoy. Ha habido un momento que casi éramos 300. Si se puede mantener esto es fantástico, son los que puedan, y luego llevarlo, ¿no? Por lo tanto, muy agradecido a Gary Lamb por esta presentación que ha hecho en pocas palabras, dado una síntesis de lo esencial del libro. Tenemos que crear una economía adecuada a la época del alma consciente, no seguir viendo con modelos del pasado que vemos que no funcionan, pero nos aferramos a ellos, y a veces los propios padres lo transmiten a los hijos. Por miedo al cambio nos aferramos a lo que hay, y repito, en la educación, aparte de la maravilla de la educación, de la pedagogía Waldorf, en nuestro comportamiento ellos tienen que empezar a aprender a educarse en un nuevo contenido social que no salga de la teoría, sino de nuestro comportamiento. Dicho esto, y para ajustarnos un poco a la idea de no alargarnos demasiado, Juan, abriríamos ya el turno de preguntas, comentarios a la gente que quiera participar. Esto sí, decirles, por favor, compren el libro, han ido saliendo donde lo pueden comprar, Editorial Rudolf está en España, otros sitios. Por favor, que a nadie se le ocurra hacer fotocopias del libro y repartirlo porque saco la katana y corto la cabeza, es decir, simbólicamente hablando, porque claro, estamos hablando de economía asociativa con sentido, y a la gente diga, vamos a hacer fotocopias porque mejor ya no hagas nada, ¿eh? Lo digo por si a alguien se le ocurre, pues al menos que no lo diga, porque tengo licencia de cortar cabezas siempre simbólicamente, ¿no? Por si a alguien se le ocurre. Hay muchos lugares donde se puede comprar, en cada país lo van a distribuir, cómprenlo, léanlo, subrayenlo, tomen apuntes, o sea, y de tan subrayado compren otro, ¿verdad? Porque vale realmente la pena. Gracias, John, por estas palabras. Tenemos ya varias preguntas en el chat. Hemos cumplido en este momento prácticamente casi la hora de que hemos comenzado, así que vamos a apuntar a que sean respuestas más bien cortas, así podemos llegar aunque sea a 3 preguntas. Está bien, Gary, vamos a tomar 3 preguntas y los vamos a responder de la forma más breve posible para que haya tiempo para las 3. Comenzamos con la primera, de Agustín Jiménez, que nos pregunta si pudieras profundizar un poco más sobre la idea de que la tierra, el trabajo y el capital deje de ser un commodity. Si pudieras agregar algunas palabras más. Antes de que respondas, Gary, voy a aprovechar también para comentarles que he vuelto a colocar en el chat todos los links para poder comprar el libro si estás en Argentina, si estás en Estados Unidos, si lo quieres en Kindle, si estás en el resto de Latinoamérica, si estás en Brasil, estás en Europa. Así que por favor solamente vayan al chat y busquen los distintos links. Seguramente van a encontrar el que se ajuste mejor a ustedes. Ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, descomoditizar la tierra. Hay
lo que se llama un movimiento de Community Land Trust, se llama en Estados Unidos, y fue iniciado parcialmente por Rob Swan hace décadas. Él era un estudioso de las lecciones de economía mundial de Rudolf Steiner. Él tenía un colega afroamericano en el sur, quienes decidieron crear Community Land Trust y tener, digamos, una junta directiva local para supervisar el uso de la tierra, y querían ofrecer tierra accesible para personas afroamericanas en el sur de los Estados Unidos para que puedan realizar labores agrícolas. Ese pequeño proyecto, pequeño en tamaño, pero enorme en idea, se expandió a miles de proyectos de tierra compartida en Estados Unidos y en el mundo. Es un movimiento significativo. Recordame los otros aspectos, si tengo tiempo, perdón, para esas preguntas. Sí, claro. Mencionó la tierra, la mano de obra y el capital. Ah, muy bien. La mano de obra, la fuerza de trabajo. Bueno, una de las indicaciones de Steiner es que uno no debería pagarle a la gente por su trabajo, en el sentido en que sea trabajo pago. Una idea que sugiere, y esto fue retomado en una escuela Waldorf aquí. Digamos que tenés un profesor de una escuela Waldorf que va a enseñar en septiembre o cuando inicia el año escolar aquí en Estados Unidos. No se les paga a fin de septiembre, se le paga antes de que inicie septiembre. Se le paga por adelantado para liberarlos para que puedan hacer su trabajo. Ese es un concepto, ¿no? ¿Cómo liberamos a las personas para que hagan lo que quieren hacer como servicio a la comunidad? Yo diría que es un concepto de pagar por adelantado en relación a los salarios. Muchas gracias, Gary. ¿Paso a la próxima? Sí. Am, Hay dos personas que tienen la misma pregunta y según las reacciones son varios más. Y la pregunta es si puedes darnos ejemplos adicionales de un esquema de diálogo exitoso entre productores, distribuidores, mercado, consumidores y que haya llevado ese ideal económico. Bueno, ejemplos más concretos de estos ejemplos asociativos entre productores, consumidores y distribuidores. La verdad no puedo. No puedo dar esos ejemplos. ¿Por qué digo esto? Yo diría, lo que sucedió es que cuando se generan estos diálogos, ¿no? Bueno, comercio justo, ¿no? Y agricultura biodinámica o los ejemplos de tierra compartida que mencioné, son ejemplos que no han cumplido con su destino, diría, en relación a este ideal. Este ideal de, bueno, pero creo que podría suceder, podría surgir un nuevo impulso para esto en el movimiento de la agricultura, especialmente del lado del consumidor. Les voy a dar una imagen, espero que puedan entenderla en este tiempo tan breve. Me imagino asociaciones tanto verticales como horizontales, ¿verdad? Las horizontales serían un productor, un distribuidor y un consumidor. Horizontal. Una asociación vertical sería agricultores asociándose unos con los otros en su propio sector. Tenemos una asociación de agricultores a nivel vertical y quizás una de consumidores. Y yo siento que el punto débil es del lado de los consumidores. Yo pienso que nosotros como consumidores, como clientes, como individuos, necesitamos tomar este impulso e iniciar un diálogo sobre si somos una granja apoyada por la comunidad, por ejemplo. Bueno, yo escribí
un artículo hace 20 años, creo, que era cómo puede la agricultura apoyada por la comunidad y su movimiento ser la base para una economía asociativa. Y ofrecí el ejemplo del Valle de Hudson, que había cientos de proyectos de agricultura apoyada por la comunidad. Pero los consumidores se enfocaban en su propia granja. Pero los consumidores en conjunto no se reunían y no tenían esa imagen más amplia de todo lo que sucedía. Yo creo que esta asociación vertical tiene que entrar en juego un poco para que aspectos más amplios puedan ser considerados. Por ejemplo, 90% de los proyectos de comunidad apoyando la agricultura le dan al 90% de los alimentos en el Valle del Hudson, en el norte del estado de Nueva York. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? ¿Por qué no podemos extender esa idea más allá de los agricultores locales? ¿Qué pasa con los alimentos que vienen del sur de Estados Unidos, de Florida o de Centroamérica, por ejemplo? ¿Cómo podemos expandir esta idea para que más y más alimentos puedan ser producidas y distribuidas y compradas con esta relación consciente? Siento que en este campo hay un eslabón débil que son los consumidores, los que comen los alimentos, que tienen que ir más allá de una única granja o una tierra productiva. Esto está algo desactualizado, pero al principio está allí y lo puedo disponibilizar este artículo. Pueden fotocopiarlo todo lo que quieran, ese artículo. Muchas gracias, Gary. Vamos ahora a pasar a la última pregunta, que también relaciona todo este trabajo con el desarrollo de la inteligencia artificial que estamos viendo intensamente en los últimos días. Hay una pregunta de Girán que está en inglés, así que la leeré en inglés del chat. En primer lugar dice, te agradece, y luego pregunta, hay una consideración notoria para la economía digital donde los costos para crear, replicar, distribuir y almacenar tienden a ser casi cero, y está este tema tratado en este libro y curso. ¿Podrías repetir la pregunta? Es una complicada, a ver. Básicamente, pregunta por la economía digital, si tenés alguna consideración al respecto y si querés considerar también todo lo que discutimos sobre la economía humanizante en oposición a los avances de la inteligencia artificial de los últimos días. Bueno, tuve relación con este tema. Unos jóvenes eran mucho más educados en tecnología e inteligencia artificial que yo. Yo creo, o bueno, no he invitado a gente a que me dé una idea de cómo hacer algo así. No soy alguien muy versado en el mundo tecnológico. Esa idea creativa no va a surgir de mi persona, pero puedo ayudar a crearla. Y no he tenido la oportunidad de alguien que me presente un aspecto viable de esto. La otra cuestión, y esto es un poco un juego de palabras, tenemos que construir desde la tierra hacia arriba. De alguna manera, digamos, tenemos que trabajar con alimentos, vestimenta y la construcción de hogares, y luego podemos agregar la tecnología para la comunicación y construir de allí hacia afuera, más que tratar de aplicar una idea a un mundo no físico y tratar de establecer esas relaciones. Yo soy de una generación mayor, así que me puedo imaginar construir algo con productos reales, las personas encontrándose en la vida real y luego construir tecnologías que puedan apoyarlos. Pero comenzar algo fuera del mundo físico, no tengo el conocimiento suficiente para crearlo. Y adicionalmente, no escuché ninguna propuesta viable en ese sentido, pero yo consideraría escuchar propuestas si las hubiere. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos
en el momento de cerrar. Antes de hacer eso, quizás Joan, perdón, seguí en inglés. Dándonos al cierre de nuestra sesión, quisiera, antes de hacerlo, preguntarle a Joan si quisiera agregar algún comentario más antes de cerrar. No, muy breve. Yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y tenemos que ajustarnos al tiempo. La sesión de hoy, si lo he entendido bien, queda grabada. Vamos a enviarlo a todas las personas que se apuntaron para que animen a otros a que formen parte de esto, ¿no? Yo creo que es bueno difundirlo y nada, animar a que nos encontremos ya dentro de 15 días con el trabajo sobre la primera lección, en donde precisamente lo que él ha anunciado, ¿no? Estas fuerzas sociales y antisociales que son, no parecen, son contradictorias, cómo lo debemos manejar, ¿no? O sea, muy animado a que nos encontremos en 15 días y que ayudemos a difundir esto porque tenemos que trabajar para un cambio social. Gracias a Gary Lam y gracias a todos por estar presentes hoy aquí. Gracias. Gracias también a ti, Joan, a Gary, a Martín Alonso, a Alejo, el traductor, que está hace ya una hora traduciendo sin parar. Muchas gracias. Como decía Joan, y les dije también anteriormente, no se preocupen si les faltó algún link o tienen dudas, le va a llegar toda la información por mail. Si no se registraron, envíenme un correo a juanfbotero@gmail.com y les mando el link para que les pueda llegar también. También les vamos a estar trayendo más información del grupo de estudio, y para alguien que esté vinculado a alguna empresa o organización que le interese asociarse a otras organizaciones que están compartiendo sus experiencias en este camino hacia una economía steineriana, como lo menciona Gary, también están bienvenidos a escribirme y sumarse a esta red del World Economic Association. Así que eso es todo por hoy, y muchas gracias por estar aquí presente y compartiendo. Voy a abrir la posibilidad de que abran los micrófonos, así pueden despedirse de Joan y de Gary con sus propias voces. Si es que lo logro. Ahora encuentro el link. Bueno. Listo. Ya pueden abrir los micrófonos si quieren. Thank you, Gary. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Thank you.